ahora los vamos a fracturar. Ya lo luxamos, ahora lo fracturamos. Si las luxaciones son típicas de jóvenes, ¿la fractura en quiénes se da? Principalmente en... Depende. La fractura de la parte proximal es más frecuente de los ancianos. Y la fractura de la parte distal del húmero es más frecuente de los niños. De hecho, es la fractura más frecuente de los niños, ¿cierto? Muy bien. Entonces, empezamos a fracturar el húmero. Fracturas proximales de la parte superior del húmero. Recuerden el húmero. Ahí tienen una imagen del húmero. Tiene una cabeza. Tiene dos cuellos. Hay un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. ¿Cuál es el anatómico? Ahí está. Esta es su letra, ¿no? Lo estoy resaltando con línea roja. Ese es el cuello anatómico. No tiene una gran trascendencia para efectos del examen. Y tiene un cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico está ahí abajo. Lo estoy resaltando de azul. El cuello quirúrgico está por debajo de los trocánteres. Por debajo de los dos trocánteres. ¿Cuál es la zona donde más frecuentemente se fractura? Por eso se llama quirúrgico. El cuello quirúrgico, ¿no? Esa es la zona de más frecuencia de fracturas a nivel de la parte superior del húmero. Muy bien. Para que el cuello quirúrgico se fracture, estamos hablando que es la epífisis o la diáfisis. Es epífisis. ¿Y las epífisis en quiénes se fracturaba? Sobre todo en tumores, en metástasis, también en osteoporosis. Entonces, está más asociado, vean el texto al costado, está más asociado a las fracturas patológicas. ¿Ya? El cuello quirúrgico es más frecuente, ¿no? Ahora, vamos a una característica del hombro. De esta parte del hombro y de la parte proximal del húmero. Vean la cabeza del húmero, ¿dónde se inserta, dónde se encaja? En la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Está haciendo azulito. Tiene su sinovia, tiene sus ligamentos, tiene sus estructuras que lo recubren. Vamos a poner esta vaina, sus ligamentos, ¿no? Listo. ¿Qué pasa si hay una fractura en el cuello anatómico, por lógica? ¿Se rompe el cuello anatómico? ¿Va a haber sangrado? Probablemente. ¿Dónde queda el sangrado? Dentro de la articulación. ¿Van a haber equimosis? No, porque la sangre se queda dentro de la articulación. Como verán, está protegido por ligamentos y por toda su vaina, ¿sí? En cambio, si la fractura es a nivel del cuello quirúrgico, ¿qué pasa? Si la fractura es a nivel del cuello quirúrgico, ¿la sangre se queda en la articulación? No, se disemina. Por eso, cuando les pongan casos clínicos, abuelito, se cae de costado, presenta deformidad en húmero, etc., lo más probable es que sea una fractura proximal del húmero, ¿cierto? Y les van a poner las dos claves. Es de la cabeza, del cuello anatómico, del cuello quirúrgico. ¿Cuál es? ¿Cuello anatómico o quirúrgico? El cuello quirúrgico, si es que les dicen que hay hematoma. Y si no les mencionan la palabra de hematoma o equimosis, probablemente sea de la cabeza o en todo caso del cuello anatómico, o sea, de lo que está intraarticular. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es lo que les va a diferenciar. En cadera va a ser muy parecido, ¿ah? Muy parecido, cuando hablemos del cuello del fémur y de las intertrocantéricas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como verán arriba el texto que dice, cuello más frecuente, asociado a las patológicas, Enekin. ¿Qué es Enekin? Es el nombre del hematoma. El hematoma que se forma, o la equimosis que se forma en las fracturas del cuello quirúrgico. ¿Y por dónde transcurre el hematoma de Enekin? El hematoma de Enekin, vean, si se fractura a ese nivel donde hemos puesto la línea azul, punteadita. Uy, ¿qué pasó? La sangre transcurre a través de esta estructura que está acá. ¿Cómo se llama? La corredera bicipital, ¿no es cierto? Entonces la sangre se va por acá y la sangre se va por acá. Se chorrea por ese canal. ¿Quién recubre ese canal? El pectoral mayor. El pectoral mayor se inserta más o menos a esa altura. Entonces, la corredera bicipital cubierta por el pectoral mayor forma un túnel. ¿Y por dónde van a ver la sangre? Por ambos lados del túnel, ¿no es cierto?
proximal y distal. Por eso, si ven la foto de abajo, ¿cómo está la equimosis? Hacia arriba, proximal, en la cara interna del tórax, y hacia abajo, en la cara anterior del brazo en su parte inferior. O sea, el hematoma de Enneking tiene dos focos. ¿Por qué? Porque está comunicado por un túnel por debajo, a través de la corredera bicipital. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el hematoma de Enneking. Cara anterior del brazo, en la parte inferior, y cara interna del tórax. ¿Dónde está la fractura en esa foto? Acá probablemente, donde estoy rompiendo, ¿no? Al medio. Ahí está la fractura. ¿Estamos? Listo. Entonces, hematoma de Enneking, sobre todo asociado a fracturas del cuello del húmero. Idealmente manejo ortopédico, si no osteosíntesis y si no prótesis, ¿ok? Ortopédico sobre todo si está no desplazado, osteosíntesis si es que hay desplazamiento y prótesis sobre todo en los ancianos asociados a osteoporosis y demás, ¿ya? No es una parte trascendente, la primera línea sí. Muy bien. Del cuello anatómico, si la fractura es en el cuello anatómico más arribita, ¿qué pasa? Se considera una fractura intraarticular porque está dentro de la vaina sinovial, ¿no es cierto? Puede haber necrosis de la cabeza. ¿Qué tipo de necrosis? Avascular. Puede haber artrosis, pues un problema de articulación. El manejo suele ser ortopédico y si es que está desplazado, quirúrgico. Ahora, tanto nombre, no se rayen. Lo más importante de esta parte es que ustedes reconozcan en el examen, en el caso clínico que les van a poner, ¿qué marco? ¿Cuello anatómico o cuello quirúrgico? ¿Y cuál es el punto? El hematoma. El hematoma es el dato de examen que les va a dar la diferencia en ambas fases, ¿ya? Muy bien. De ahí vienen las fracturas a nivel del troquíter o a nivel del troquín, ya son menos trascendentes, ¿no? Las fracturas del troquíter suelen ser en cominuta, se rompe el troquíter, se hace una cominuta, tiene buen pronóstico, puede ser ortopédico, puede ser quirúrgico, olvídense, no se memoricen eso. La del troquín sí tiene un dato importante. Las fracturas del troquín suelen estar asociados a luxaciones posteriores. Ahora, ¿cómo me memorizo esto? No es una cosa de memorizar, tienen que recordar más o menos la anatomía, ¿no? ¿Quién se inserta en el troquín? Dijimos hace un rato, el subescapular. Y el subescapular, respecto a la escápula, ¿está por delante o por detrás de la escápula? Por delante, ¿no es cierto? Cuidado, ¿ah? Porque el infraespinoso y el subescapular y el redondo y estos están posteriores. Pero el subescapular está por delante, ¿no es cierto? Si está por delante y se inserta en el troquín, ¿qué pasa cuando el hombro se va para atrás? ¡Plum! Se luxa. Se estira el subescapular. ¿Nos ubicamos? Mirando en una visión desde arriba, mirando, si alguien está mirando desde el techo, la escápula. Esta es la escápula, más o menos, ¿no? Para atrás está el infraespinoso, el redondo menor, que se inserta en el troquíter, ¿no es cierto? Troquíter. Y por delante de la escápula, sale el subescapular, ¿sí? Y el subescapular se inserta en el troquín, en el chiquito. Este es el hombro. Si el hombro se va para atrás, en la luxación posterior de hombro, ¿qué pasa con la parte musculotendinosa del subescapular? Con esto se estira, ¿no es cierto? Por lo tanto, se rompe, si la inserción es fuerte, se rompe el troquín. Ese dato es importante. Nos ubicamos, ¿no? Sí. No. Ya. De nuevo. Vamos con calma. A ver, vamos a usar un hombro que esté por acá. Ya lo vamos a hacer. Mirando por atrás la escápula. Más o menos así, ¿no? Más o menos. Por encima de la espina, de la escápula, ¿quién pasa? El supraespinoso, ¿sí? El supraespinoso por encima de la escápula. Se inserta en estamos viendo la parte posterior, ¿ah?
se inserta en el troquíter. Este es el troquíter, ¿no? Función del supraespinoso al insertarse en el troquíter, la abducción, pero la abducción inicial, ¿sí? Porque de ahí toda la abducción lo hace el deltoides principalmente, ¿no? Otro músculo del manguito de los rotadores, el infraespinoso. El infraespinoso. Eso lo tienen en sus láminas de anatomía seguramente. El infraespinoso también se inserta en el troquín. Vemos que se inserta un poquito más para su parte posterior. Por lo tanto, ¿cuál es la función del infraespinoso? Causa rotación del hombro. Puede haber cierta abducción, pero por su ubicación, por lógica, cuando se contrae ese músculo, ¿qué pasa con el brazo? Gira hacia afuera, ¿no es cierto? Rotación externa. Entonces el infraespinoso hace rotación externa. Igualito el redondo menor. El redondo menor que está bajito también se inserta en el troquíter, troquíter o tubérculo mayor o tuberosidad mayor, trocánter mayor, y también hace rotación externa. Eso es parte de los manguitos de los rotadores. Pero si vemos a la escápula por delante, ya no vamos a ver ninguno de estos tres músculos. ¿Qué vamos a ver? Ahora veámoslo por delante. El troquíter está ahí arriba, el troquín se ve hacia adelante, ¿sí? Su acromion, su coracoides, ¿no? Y aquí está el subescapular. El subescapular se ve por delante. ¿Y dónde se inserta? En el troquín. Es el único de del manguito de los rotadores que se inserta en el troquín. ¿Sí? Ese es el troquín. Entonces, ¿cuál es la función del subescapular? Rotación interna y una leve aducción. O sea, lleva el brazo hacia adentro cuando se contrae y puede generar cierta rotación interna. Entonces, ¿qué pasa si el hombro se va hacia adelante? Luxación anterior del hombro. Aquí se va a notar. Si el hombro se va hacia adelante, ¿qué músculos se dañan? Sobre todo el infraespinoso, que es este de acá, y el redondo menor, ¿no es cierto? Ahora, no se llegan a romper porque son músculos fuertes, son varios, están asociados a más ligamentos, por lo tanto, en la luxación anterior, por eso no hemos mencionado, no suele ser trascendente una lesión de este manguito de los rotadores. Más importante es la lesión del nervio axilar que va por delante, ¿ya? En cambio, si hay una luxación posterior del hombro, acá, porque aquí estamos viéndolo por delante, ¿no es cierto? Si el hombro se va para atrás, ¿qué pasa con el subescapular? Se estira y se puede llegar a romper. O bien se daña el tendón del músculo, o bien se fractura el troquín, porque es el único musculito que está sosteniéndose en ese huesito. Entonces, las fracturas de troquín están asociados a luxaciones posteriores del hombro. ¿Estamos? ¿Nos ubicamos? Muy bien. Digan, aquí en traumatología sí les pido, por favor, avisen si es que algo no está quedando muy claro. Tenemos que detenernos, tenemos 3 semanas para acabar, nos va a alcanzar tiempo para acabar todo, porque en la siguiente fase, en la segunda vuelta que empiezan en enero, no vamos a dibujar nada. Todo va a ser esquema. Ese es el único momento que tenemos para reforzar el dibujo, volver a aclarar las partes de anatomía. ¿Ya? Luego todo es cuadrito, cuadrito, cuadrito y esquema, y si no tienen bien clara su anatomía, vamos a tener problemas. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Recapitulamos las fracturas del húmero. Lo más frecuente y lo que no se deben olvidar es la fractura del cuello quirúrgico. Se caracteriza por hematoma de Enneken. ¿Ya? La del cuello anatómico está más arribita, no tiene hematoma. Hay deformidad, dolor y todo lo típico de la fractura, pero no tiene hematoma visible al menos. Más bien, al haber lesionado la parte cercana a la cabeza, ahora genera necrosis de tipo avascular. ¿Ya? Listo, con la diferencia de esos dos, tranquilos. Tranquilos. Pero como tienen que saber las preguntas de grado difícil que a veces les puede venir, vale la pena que conozcan las fracturas del troquíter y del troquín. La del troquíter no suele tener muy mal pronóstico, ¿ya? Porque si el troquíter está dañado, pues el supraespinoso, el que estaba arriba, a lo mucho no va a poder hacer abducción total.
Pero el deltoides lo va a reemplazar hasta que el troquíter se recupere y demás. O sea, no es una fractura trascendente. Además, tachamos, no leo. Pero la del troquín sí, la que está bajito, ¿ya? Está asociado a luxación posterior. Siempre es quirúrgico. Ese del troquín, conózcanlo. ¿Estamos? Ahora sí, ahora sí. Listo. Las epifisiolisis son unas lesiones de la epífisis, son tipos de fracturas de la epífisis, vienen a ser también fracturas de parte del troquíter, del troquín, del cuello quirúrgico, o sea, de la zona proximal del húmero, pero se le llama así sobre todo en los niños, ¿ya? Generalmente entre los 11 y 17 años, es típico de la adolescencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la adolescencia? Varones adolescentes. Bueno, hoy en día ya no tanto. Papá pega, ¿no? Maltrato. Es una que van a ver típico de medicina legal. Fractura en un adolescente, en un niño, en el hombro, el médico legista ya sabe, este no se ha caído. Los niños no se fracturan el hombro en sus caídas. ¿Qué se fracturan? La parte distal del brazo. Entonces esto es raro. Si viene un niño con una fractura a nivel de la parte proximal del húmero, esa es pregunta no de traumatología, sino de medicina legal. Tienen que sospechar que le han dado con palo, le han pegado, ¿ya? Generalmente son los padres, que alguien que tiene fuerza. ¿Ok? Esto de dice Salter-Harris es una clasificación que olvídense, es complicado. Complicado, no vale la pena. Solamente van a mencionar que según esta clasificación, los grados mayores, 3 y 4, una gran fractura en la parte proximal del húmero, en un niño de esta edad, maltrato. ¿Ya? Pregunta de medicina legal, que lo van a hacer en previo a Navidad. Medicina legal. ¿Ya? Muy bien. Y las luxofracturas, pues cuando es la fractura del cuello, la fractura de la parte proximal del húmero está asociada a luxaciones. Uy, olvídense. No vamos a enumerar cada una de ellas, solamente deben llevarse como concepto que... Un ratito. Lápiz. Que toda luxofractura, por definición, es quirúrgica. Todas las luxofracturas son quirúrgicas, ¿ya? Nada más. Listo. Entonces, no deberíamos fallar en ninguna pregunta de fractura proximal del húmero, ¿ya? Diferencien bien la fractura del cuello quirúrgico, la del cuello anatómico y las características del troquín. Al costado tienen una clasificación. Es informativa, básicamente, la clasificación de NERS, o de NIRS. La clasificación de NIR. No ha venido tampoco, es como Gustilo, que ya, pues si tienen todo grabado en la cabeza, pues, apréndanselo. Las fracturas de NIR clasifican precisamente las fracturas acá de la parte proximal del húmero, ¿ya? Cuando es del cuello anatómico, cuando es del cuello quirúrgico, cuando es del troquíter, cuando es del troquín, cuando son luxofracturas, cuando es de discencia de la cabeza, etc. Olvídense, eso es cuando sean traumatólogos. Lo más trascendente de esto es que las del cuello anatómico no suelen generar desplazamientos importantes, ¿no? Como verán ahí, su desplazamiento en la figurita es mínimo. Por lo tanto, el manejo suele ser ortopédico. Ortopédico principalmente. En cambio, del cuello quirúrgico para abajo, suelen generar desplazamientos o conminutas. Y por definición, todos los desplazamientos con minutas, luxofracturas, son quirúrgicos. Quizás sea lo único que valga la pena sacar de la clasificación de NIR, ¿ya? No se rayen con esta parte. Muy bien. Vamos bajando, ya hemos hecho la parte proximal del húmero, ahora vamos a la parte distal. Fracturas, perdón, a la diáfisis, primero a la izquierda. Fractura de la diáfisis del húmero. Esto es ya más fácil. Aquí empieza una parte mucho más sencilla de traumatología, ¿ya? Porque hay menos articulaciones, ¿no? Pectoral, ¿de dónde se considera la diáfisis del húmero?
La diáfisis se considera que va desde la inserción del pectoral mayor por debajo de la inserción del pectoral hasta 4 centímetros por encima del codo. Eso es la diáfisis, ¿ya? Luego viene lo que está resaltado está en mayúsculas. El nervio que más se lesiona es el nervio radial. Las fracturas de la diáfisis del húmero, o sea, de la parte central, del tercio medio, si quieren, del húmero, lesiona el nervio radial. ¿Por qué? Porque el nervio radial, como verán, sigue un recorrido, ¿no? Más o menos así, ¿tá? Sale el plexo braquial, una de sus ramas inferiores, el radial, pasa principalmente al inicio por la parte axilar, ¿no? Por debajo, y luego recorre la cara interna del brazo, ¿no es cierto? ¿Sí? En la parte del brazo, del húmero, el radial pasa por la cara interna, y luego cruza a través del canal de torsión del húmero, por detrás, no por delante, ¿no es cierto? Y el nervio radial luego se hace externo. Por eso que el radial, ya cuando vamos en el antebrazo, está del lado del dedo gordo, ¿no? Ahí tomamos el pulso radial. Pero no siempre estuvo de ese lado, al inicio estuvo de la cara interna. ¿Y dónde cruza? En la diáfisis del húmero. Por eso, fractura de la diáfisis del húmero, lesión del nervio radial. Es la pregunta más repetida de la historia de los exámenes de traumatología. Y es fácil, ¿no? Todos los banqueros saben que eso puede venir. Es una de las fracturas que genera más posibilidades de pseudoartrosis. Pseudoartrosis es frecuente, 13% es alto, altísimo. O sea, casi más de 1 de cada 10 van a ser pseudoartrosis, ¿ya? Este tiene un nombre propio, se llama la fractura de Holstein-Lewis. La fractura de Holstein-Lewis. Holstein-Lewis, ¿ya? Muy bien. Vino alguna vez en UNAM, tiene nombre propio. El tratamiento puede ser principalmente ortopédico, se puede colocar una escayola. ¿Qué es la escayola? La escayola es una férula. La escayola es una férula de yesito. Abajo lo pongo, es una férula que envuelve casi solo una parte del bracito, y luego lo envuelven con vendas, ¿no? Es la típica ferulización, un nombre que le dan en otros lados, ¿ya? O, como tratamiento, puede usarse el yeso colgante de Cadwell. ¿Qué es el yeso colgante de Cadwell? Es eso que está ahí en la fotito. Eso es el yeso colgante. Es un yeso muy pesado, muy, muy pesado. Ya tiene unas láminas metálicas por dentro que le dan peso. ¿Para qué es el peso? Para que haya tracción del brazo, de la zona fracturada, ¿no? Y va colgado del cuellito. Eso es el manejo. Yeso colgante de Cadwell. Si es que hay mucha tracción, puede generar pseudoartrosis, por mucha tracción. Cuando hay mucho peso, o ponen el mismo peso de un adulto para un adolescente de repente, ¿no? Por mucha tracción. Aleja los cabos y eso puede generar pseudoartrosis. ¿Ya? Muy bien. Es una parte fácil. Lo único que viene acá, lesión radial. En todo caso, lesión de Holstein-Lewis como nombre propio y puede generar pseudoartrosis. ¿Ya? Muy bien, vamos avanzando. Ahora fracturamos la parte distal. La parte distal. O sea, ya lo que está cercano al codo. No es codo, sigue siendo húmero. Es la fractura más frecuente de los niños, alrededor de los 10 años sobre todo. Es la más frecuente de los niños. La más frecuente de los niños. Así a secas. ¿Ok? La fractura distal del húmero, vamos a ver acá. ¿Qué nervios lesiona? ¿Dónde lo hacemos? Acá. Qué horrible brazo, ¿no? Ya. Ahora sí lo vamos a dibujar bonito. Este es el húmero, y en la parte final tiene sus cóndilos, ¿no? Sus cóndilos. Luego viene, esta es la parte interna, esta es la parte externa, ¿no? ¿Qué estoy dibujando? Cúbito radio. Cúbito radio. Cúbito. El cúbito es hacia la parte interna y hacia la parte externa el radio, ¿no?
El radio empieza delgadito y luego se hace grueso. Y el cúbito empieza grueso y luego se hace más delgadito, ¿no? Más o menos así. ¿Por dónde pasa el nervio radial? Por acá. Ese es el nervio radial, por la cara radial. ¿Por dónde pasa el cubital? Ya también por acá. Aunque después cambia de nombre, interóseo y demás, no olvides. No importa, intermembranoso. Y por delante pasa el nervio mediano. Entonces, cuando hay fractura de la parte distal del húmero, o sea, en esta zona, ¿qué nervio se lesiona? Los tres. Los tres se pueden lesionar. En todo caso, ¿cuál es el que tiene más riesgo de lesionarse? Depende de a qué lado se desvía. Los tres tienen alto riesgo. En la de diáfisis era fácil, el radial, por ahí cruza. Por ahí va pegadito al hueso. Pero en la parte distal, llamada también supracondilia, ¿por qué? Porque está encima de los cóndilos del húmero. En la supracondilia se pueden lesionar los tres nervios. El más frecuentemente lesionado es el nervio radial y el cubital. En primer lugar radial y en segundo lugar cubital. Pero olvídense, los tres. Ahora, depende de a qué lado se desvía el miembro superior. Miren, ¿qué pasa si el miembro superior, si la fractura supracondilia se valgiza? Se hace valgo, o sea, que se angula hacia la cara, hacia la línea media interna. ¿Quién se termina estirando o lesionando? El cubital. O sea, fractura supracondilia en valgo, ¿qué lesiona? Cubital. Fractura supracondilia, son preguntas de examen, casos clínicos. Fractura supracondilia en varo, ¿qué lesiona? El nervio radial, ¿no? Porque en varo ya también está así. ¿Y quién se lesiona? El que está de ese ladito, el nervio radial. Se estira por lo menos, ¿no? Se elonga. Puede haber por lo menos una neuroapraxia, por lo menos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este repaso anatómico? Porque una pregunta de examen que ya de mucho análisis clínico, anatómico clínico, dice, por ejemplo, un niño X se cae de manos, niño que se cae de manos, con la palma de manos, pum, la fuerza, ¿qué es lo que más lesiona? Parte distal del húmero, con eso ya sacan, parte distal del húmero, ¿no? Y se encuentra con el miembro, con dolor e inmovilización del miembro superior y demás, y con la mano en garra, así, con la mano en garrita. ¿Qué se ha lesionado? Lo más probable es que haya una desviación, ¿está? O en varo o en valgo. Si está con las manos así, ¿qué nervios no están actuando? Los extensores, o sea, el nervio que estimula el extensor. ¿Cuál es? Radial, ¿no es cierto? Y si se ha lesionado el radial, es porque esa fractura está en varo, no está en varo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pero la lesión del nervio radial te causa mano en gota y la mano en garra te causa el cubital. No en garra, sino mano caída. Esta de acá, sorry. Claro, porque se hunde los extensores. Mano caída, sorry, no en garra. Entonces, eso viene ya. El nervio radial inerva los extensores. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ahora sí? Muy bien. Entonces, vamos a meterlos. Las fracturas supracondilias de húmero son las más típicas de los niños. Les ocasionan con mucha frecuencia síndrome compartimental. Síndrome compartimental. ¿Cómo se llama? Síndrome de Volkmann. Esto viene bastante. El síndrome de Volkmann es el síndrome compartimental, pero solamente en esta parte. ¿Ya? Solamente en la parte distal del húmero. Síndrome compartimental en otra parte no se llama Volkmann. ¿Y por qué tiene un nombre propio? Porque en niños tiene una alta posibilidad de amputación del miembro superior. ¿Ya? Aumenta la presión, hay isquemia, necrosis de la mano y termina muchas veces amputándose. ¿Ok? Muy bien. Hay lesión de todos los nervios, sobre todo el radial, es en primer lugar. Puede haber lesión de la arteria humeral y eso es lo que da
el síndrome compartimental, la desviación en valgo daña el cubital y la desviación en varo daña el radial. Eso ha venido mucho. Esta parte repásenlo bastante, porque ya que es la fractura más frecuente de los niños, puede venir. Igual que cuando hagamos de los adultos de tibia, ¿ya? Hay que intentar reducir solamente 3 veces como máximo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que más de 3 intentos de reducción da síndrome compartimental. El tratamiento principalmente ortopédico, como todo niño, que es lo más frecuente, tratar que esté en ángulo de 90 grados, valgo supino. ¿Ya? Listo. Ahora, las fracturas epitrocleares y epicóndilas, del epicóndilo. Muy bien. Volvemos a nuestro grafiquito. Si la fractura es supracondilia, o sea, es por encima de los cóndilos, ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no es cierto? Daña los 3 nervios y puede haber desviaciones. Ahora, ¿qué pasa si la fractura es solamente por encima de uno de los cóndilos? Vamos a hacer el mismo dibujo. ¿No? Si solamente es por encima de uno de los cóndilos, puede ser por encima del cóndilo troclear o por encima del otro cóndilo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Del lado cubital, este es el lado cubital y este es el lado radial. Del lado cubital, ¿quién se encuentra? La tróclea. Por lo tanto, las fracturas de la epitróclea, ¿qué nervio dañan? Cubital. Y las fracturas del epicóndilo, ¿qué nervio dañan? El radial. Lo que aquí tienen que tener en cuenta cuál es la tróclea y cuál es el cóndilo. ¿Sí? Tróclea es la que va de la cara interna, del lado cubital. Por eso es una articulación troclear. Al otro lado es una articulación condílea. Por eso es el epicóndilo, el nervio radial. Y la otra articulación que hay acá es esta de acá, ¿no? La que va entre la cabeza del radio y del cúbito. ¿Cómo se llama? Articulación trocoide. Muy bien. Entonces, las fracturas de la epitróclea del húmero lesionan el nervio cubital. Y las fracturas del epicóndilo lesionan el nervio radial. Por eso dejan de inervar a los extensores de la mano. ¿Ok? Muy bien. Más frecuente en niños, y un datito acá que nunca ha venido es que idealmente hay que diagnosticarlos con tomografía porque son fracturas muy chiquitas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, eso es en cuanto a las fracturas de la parte distal. ¿Estamos? ¿Qué es lo más importante de esta parte de las fracturas distales? 1, que es más frecuente en niños. 2, que puede ocasionar síndrome de Volkmann. 3, que lesiona los 3 nervios, sobre todo el radial. Y 4, que las epitrocleares lesionan el nervio cubital y los epicondilias el nervio radial. ¿Ya? Listo.